Bienvenidos nuevamente a Canal Historia. El día de hoy vamos a profundizar en un tema, bueno, de hecho no lo hemos tocado, así que no profundizaremos. Pero una vez que se dio la conquista del Imperio Mexica, ¿sí? Por parte de los españoles, comenzó a ocurrir el fenómeno que pues realmente es natural. A este fenómeno se le va a conocer como el mestizaje. Es decir, ¿qué es el mestizaje? El mestizaje por definición es mezcla. En ese sentido, el mestizaje lo vamos a encontrar en este periodo temporal, en este tiempo histórico. Lo vamos a entender como la mezcla racial y la mezcla cultural. ¿A qué vamos? A que el mestizaje no solamente se va a dar de forma racial entre europeos, entre nativos americanos o africanos o asiáticos, sino que una vez que se mezclen estas razas derivado de la conquista de México Tenochtitlán, se van a también a fusionar sus costumbres, sus tradiciones, sus recetas de comida, su forma de ver el mundo. Así que el mestizaje, en ese sentido, que se va a dar en el continente americano, va a ser sumamente rico. Y lo vamos a ver en este video. Para comenzar, vamos a comprender que el mestizaje que se va a dar, como tal vez en otras clases de historia hayan visto o les hayan explicado, no solamente se va a dar en el nivel racial, en el nivel de, sí, el europeo llegó al continente americano y se reprodujo o se mezcló con los nativos americanos y de ahí salieron los mestizos. Como lo dije anteriormente, también se va a dar la mezcla de culturas. Y aquí lo interesante que se va a dar en el mestizaje que se dio específicamente en el continente americano es que va a ser un intercambio o una mezcla, pero a nivel internacional. Y esto se va a ver en un principio, sí, sabemos la historia. España llega, conquista, coloniza lo que antes conocíamos como Mesoamérica, después el Imperio Inca y después más hacia el norte, pero ok, conquista y coloniza, empieza a colonizar el continente americano. Ahora, sí, podríamos decir, la primera mezcla que se va a dar va a ser entre españoles y mexicas, por así decirlo. Sin embargo, sí, es cierto, pero poco a poco se van a ir agregando otros países, otros continentes incluso, de tal forma que vamos a ver que a partir de 1550, el mundo va a estar interconectado a lo que lo vamos a llamar como la primera expresión del mundo globalizado. ¿Qué quiere decir? Que en este punto de 1500, a partir de 1550, ya cuando la conquista y la colonización del continente americano por parte de Europa ya está muy avanzada, vamos a ver cómo se van a hacer intercambios comerciales, sociales y obviamente lo que habíamos comentado, el racial. ¿A qué vamos? Vamos a que a América van a llegar europeos, ¿sí? Pero también los europeos, para poder colonizar ese territorio, van a traer a muchos africanos, a muchos negros para ser esclavizados. Esto hago un paréntesis aquí. Recuerden que la bula alejandrina y el tratado de Tordesillas, estipulado por el Papa Alejandro VI, le concedió a España específicamente, le concedió los derechos de conquista, de conquista del continente americano, poniéndole una condición. ¿Cuál era esa condición? La condición de que, perfecto, sí, Dios
te concede el permiso de que conquistes esas nuevas tierras, pero a cambio o a condición de que esas gentes o toda la gente, los humanos que encuentres ahí, los vas a convertir al catolicismo. Les vas a enseñar el buen camino, les vas a mostrar el verdadero Dios y los vas a evangelizar. Y eso ya lo vimos en el tema de la conquista religiosa. Así que entonces, la condición que había puesto el Papa era de evangelizarlos y de tratarlos como humanos a los nuevos habitantes de ese nuevo continente. Sin embargo, esto quería decir que no los podían hacer esclavos. Es decir, era una condición que el Papa les haya puesto, que estas nuevas personas no iban a ser esclavas. ¿Sí? Así que por disposición del Tratado de Tordesillas y de la Bula Alejandrina, los españoles no podían hacer esclavos, es decir, no los podían explotar, sino evangelizar. Pero de cualquier forma, los españoles necesitaban mano de obra, necesitaban personas que les ayudaran a construir todo un imperio. Así que entonces se valieron de esclavos africanos. ¿Qué es lo que se hacía entonces? Como a esos habitantes no los podían esclavizar, que más adelante vamos a ver que se les esclavizó, pero de otra forma, en África se dio el comercio de esclavos. Principalmente Portugal es quien toma este mercado, este negocio, de ir a África y capturar africanos, capturar negros y después venderlos en las colonias españolas. Así entonces llegaron africanos a poblar también el continente americano. Ustedes entonces podrán ver como Cuba, como Haití, como muchos países latinoamericanos, pues hay muchas personas de raza de color. Esto viene desde la conquista del continente americano. Ahora, esto es cómo se metió África. Y entonces ya tenemos tres continentes mezclados. Podemos decir que se están mezclando aquí en el continente americano. Llegaron europeos, ¿sí? Porque, ok, conquistan, ¿sí? Van ahora a colonizar. Es decir, ahora a que este continente sea como una copia de las ciudades de España. Lo cual entonces implica que también muchas personas europeas vengan a cumplir el sueño americano. Ese sueño en donde se descubrió una nueva tierra, pues promete riquezas, promete oro, promete infinidad, una nueva vida. Así que muchos europeos empezaron a mudarse a el continente americano. A estos europeos se les conoció como los pobladores. ¿Quiénes eran los pobladores? Así se les conoció a las personas, principalmente españoles, pero posteriormente franceses, prusos, holandeses, infinidad de naciones europeas, van a salir de sus continentes en donde sienten que ya no tienen una vida o no les está yendo lo suficientemente bien. Y van a probar suerte en el continente americano. A estos migrantes se les va a conocer como los pobladores. Después ya analizamos que los mismos europeos, principalmente los portugueses, van a traer o van a exportar, van a traer al continente americano esclavos africanos y entonces ya tenemos interconectados tres continentes. Ahora, después, cuando se crea la Casa de la Moneda en la Ciudad de México, en la Nueva España, ¿sí? Ellos van a empezar a crear monedas de plata. Esas monedas de plata van a ser la moneda de cambio mundial. Esto es sumamente importante porque las monedas de plata que van a ser, recuerden que si algo caracterizaba a Mesoamérica, que en un futuro se le va a conocer como México, si algo caracterizaba es la abundancia de plata. Así que
México se convierte, perdón, la Nueva España ahora, ¿sí? La Nueva España se va a convertir en un territorio altamente rico en materiales de plata. Así que cuando se crea la casa de moneda, van a empezar a fabricar monedas de plata. Y como son de plata, son altamente valiosas en el mundo. Por lo tanto, esta moneda se va a convertir en la moneda oficial en China. Así que, para poder comprar productos chinos, se pagaba con plata de la Nueva España. Poco a poco entonces también Asia empieza a tener relaciones comerciales y también sociales con la Nueva España y entonces ya aquí tenemos a cuatro continentes eh, que están yendo al continente americano y que están mezclando. Ahora entonces, hablando del mestizaje, no quiero que entiendan que no solamente se va a dar el mestizaje entre europeos y americanos. No, realmente el mestizaje se va a dar a nivel mundial entre americanos, europeos, asiáticos y africanos. Y podemos decir que el punto de encuentro es el continente americano. No por nada, no por nada, eh, el secretario de Educación Pública de 1920, José Vasconcelos, dijo que en un futuro se crearía una raza cósmica, es decir, una raza superior, una raza de humanos que tendría habilidades biológicas, físicas, psicológicas, gracias a la rica mezcla entre todas las culturas del mundo. Y él decía que esa raza cósmica surgiría en el continente americano. De hecho, decía también en México. ¿Por qué? Porque aquí estaba ese punto de mestizaje. ¿Sí? Bueno, la raza cósmica aún no sabemos si existe, pero, pero lo que sí les puedo explicar es de que efectivamente en el continente americano, ¿sí?, se va a dar un mestizaje bastante interesante y de todo el mundo. Ahora, otro punto que debo de explicar, el mestizaje no solamente se aplica a la mezcla de razas en el continente americano con Europa. Realmente el mestizaje es la fusión o mezcla de razas. Así que en cualquier punto del mundo en donde haya un choque de culturas o de razas, se puede dar mestizaje. Me refiero a que, por ejemplo, digamos, aquí no puse al continente australiano, pero imagínense, ok, que los europeos igual llegan a conquistar el continente australiano y ahora va a haber entonces un proceso de colonización y va a haber entonces también un proceso de mestizaje por la mezcla entre ingleses y ahora nativos australianos. Así que el mestizaje realmente se va a dar en cualquier punto en donde haya fusión de razas. Ahora, hablemos del mestizaje cultural. El mestizaje cultural obviamente se va a dar de forma también natural por esa relación que hay entre este mundo. Así que la mezcla cultural van a ser las aportaciones que cada raza, que cada continente, que cada país va a aportar, porque evidentemente todos los seres humanos poseemos cultura, todos poseemos alguna tradición, lengua, religiones, creencias, forma de cocinar, forma de vivir, festividades. Lo que se va a dar entonces aquí en el continente americano, por ejemplo, como ejemplo, es la música. Ejemplo, ¿sí? Una vez que los africanos llegaron exportados por los portugueses al continente americano, los africanos llegan a ser esclavos, pero traen consigo sus tradiciones, su ritmo. Así que, por ejemplo, en las haciendas que existían en la Nueva España tiempo atrás, ellos
pues recordando su país, comenzaban a tocar, ¿sí? En las noches para divertirse, y esos ritmos africanos van a ser escuchados por los americanos, por los españoles, les van a gustar, y por ejemplo va a salir los ritmos como la cumbia, la bachata, la salsa, que estos ritmos o este tipo de música, pues realmente es que son una mezcla, una mezcla entre sonidos americanos, sonidos europeos y sonidos africanos, ¿sí? Bien, ahora les toca a ustedes. La tarea es que ustedes, por favor, en un cuadro como el que estoy diseñando aquí, ustedes, por favor, escriban las aportaciones que cada continente hizo, ¿sí? Al continente americano. Es decir, ejemplo, América, ¿qué le dio a Europa? ¿Sí? En cuanto a, por ejemplo, les puedo adelantar un ejemplo, podría ser, le dio los tomates, ¿sí? En Europa no existían jitomates, no existían tomates. Le dio el maíz, en Europa no existía el maíz. Las tortillas, le dio el chocolate, ¿sí? Muchos productos que solamente existían en América y que van a ser llevados a Europa. Y esos productos como por ejemplo el chocolate va a ser una sensación porque el chocolate no existía en Europa, así que se va a convertir en el dulce, en la bebida, en una comida de moda en Europa. A su vez, Europa le comparte a América en ese proceso de conquista y de colonización, le va a compartir, por ejemplo, la ganadería, el ganado porcino. En América no existían los puercos, los caballos, en América no existían los caballos. Le va a traer el trigo, ¿sí? Y muchas cosas. A eso me refiero con la primera expresión del mundo globalizado. Así que entonces van a diseñar un cuadro comparativo en donde ustedes, por favor, digan qué aportó cada continente a esta nueva expresión del mundo globalizado. ¿Qué tenía América que lo aportó a Europa, a Asia o África? ¿Sí? América, ¿qué tenía? Europa, ¿qué aportó? Asia, ¿qué aportó? Y África, ¿qué aportó? ¿Sí? Una cosa más. No necesariamente, una vez que un país conquista a otro, se da mezcla. La verdad es de que no siempre es así. Tomemos el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra cuando llega a la costa este del continente americano, pues realmente ahí no va a haber mezcla, ahí prácticamente hubo una masacre. Eh, Se consideraba eh, pues al nativo como basura. Así que los nativos americanos que vivían en la costa este, muchos de ellos fueron aniquilados o poco a poco los hicieron forzar a que abandonaran estas tierras, que se alejaran más al oeste, ¿sí? Y de esa forma podríamos decir que en Estados Unidos no se dio una mezcla tan rica como se dio en lo que hoy conocemos como México. Esto derivado de las políticas religiosas que se impusieron de no matar, no esclavizar, sino evangelizar. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Comenten, compartan, hagan su tarea y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.